Muy bien, hermanos, pues ahí está en el pizarrón el título del tema de hoy, que es el glorioso Evangelio, segunda parte, o el glorioso Evangelio 2, y ahí también escribí el versículo que va a ser nuestra guía, Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos a ese versículo, por favor, acompáñame. Domingo 19 de junio del 2022. El glorioso Evangelio, segunda parte, Romanos 3, 23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Miren, aquí está hablando de todos, personas que aún no han nacido. Véanlo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A manera de introducción menciono esto. En el día de hoy, como terminamos nuestro estudio la semana pasada, que fue la primera parte de este glorioso Evangelio, en el día de hoy hemos reducido el Evangelio a algunas leyes espirituales o a 5 cosas que Dios quiere que sepas. Hemos hecho casi igualito que la Iglesia Católica, que ha reducido el Evangelio a algunos ritos. El Evangelio de Cristo, reconocemos, no es un mensaje sencillo, porque es entendible, pero es el mensaje más importante y más profundo que existe en las Escrituras. Por eso es locura para los que se pierden y es tropezadero para otras personas. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Joven que me escuchas, ¿qué es el Evangelio? Tú que estás empezando a vivir, simplemente que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tú como joven tienes un plan maravilloso para tu vida. Crees tener un plan maravilloso para tu vida, pero el Evangelio no es simplemente que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ese no es el Evangelio de Cristo. O simplemente es que Cristo murió y ahora solo debes repetir una oración. Tampoco es ese el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que podemos compartir de una forma específica a una persona en tan solo 5 minutos. Pero a la vez es un mensaje tan amplio, tan grande, tan profundo, que ni con toda la eternidad vamos a poder comprenderlo completamente. Y ese versículo que leímos, Romanos 3:23, hasta Romanos 3:28, o sea, esos 5 versículos, en esos 5 versículos tenemos lo que muchos teólogos han dicho que es el texto más importante en toda la Escritura. Escucha bien, muchos teólogos a lo largo de la historia han dicho que es el texto más importante de toda la Escritura. Para Charles Spurgeon, que muchos lo consideran el príncipe de los predicadores, era la ciudad fortificada, el Acrópolis del Evangelio y de la fe cristiana. Y hoy vamos a hablar específicamente de lo que se dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa que todos pecaron? ¿Cuál es el alcance de ese pecado? ¿Quiénes han pecado? ¿Y por qué es tan severa y estricta la palabra con esos pecadores, con esos pecados? Muchas veces en nuestro evangelismo tratamos el pecado ligeramente, y eso vamos a tratar de evitar en esta mañana. El pecado es un asunto grave. El único problema que el hombre tiene es el pecado. Y aunque la mayoría de los hombres dicen que son pecadores, no tienen idea de lo que esto significa, no como deberían de entenderlo. Y no tienen una idea porque nosotros, como cristianos, y aún los predicadores en los púlpitos, no estamos predicando adecuadamente mucho acerca del pecado y cuán horrible es. Ni estamos predicando cuán horribles son los pecadores delante de Dios. Entonces es el trabajo del predicador y es el trabajo de nosotros como verdaderos creyentes, con las Escrituras, explicar a todos los hombres perdidos cuán horrible es el pecado y cuán horrible es el pecador ante Dios. Y es lo que pretendemos hacer esta mañana, porque eso es parte del Evangelio. Ese es el Evangelio verdadero. El problema del hombre no es la falta de autoestima. El problema del hombre no es la falta de autoestima, ni que el mundo lo ha tratado mal. El problema del hombre es que por causa de su pecado tiene un problema con Dios.
Y hasta que no resuelva ese problema con Dios, sus problemas en este mundo no serán resueltos. El hombre no es víctima. La Biblia nunca presenta al hombre como una víctima. Es culpable. Y nosotros tenemos que predicar acerca del amor de Dios. Claro que sí, con la gracia de Dios lo seguiremos haciendo. Pero también tenemos que predicar acerca de la santidad y de la justicia de Dios. Tenemos que predicar que Dios sigue siendo santo, sigue siendo justo y que por ningún modo va a pasar por alto ni podrá soportar el pecado. Y además que Él va a venir con furia, con ira, con justicia y va a castigar a los pecadores. Ese es el Dios del Evangelio verdadero. Básicamente, si somos salvos, como mencionamos también en el tema de la semana pasada, hemos sido salvados por Dios, pero hemos sido salvados de Dios. Él mismo nos salvó de Él mismo por medio de la muerte de su Hijo, aplicando su justicia que merecíamos en la persona de Cristo en la cruz. Entonces tenemos que predicar que el que viene al Hijo recibe el perdón, pero el perdón de un Dios justo y clemente. Pero el que no viene al Hijo solamente recibirá el juicio de Dios por sus propios pecados. Entonces, un problema en el día de hoy muy grande es que nosotros no nos damos cuenta cuán pecador es el hombre, porque somos más humanistas que bíblicos. No nos damos cuenta cuán pecador es el hombre, cuán pecador lo presenta la Biblia. No entendemos que el hombre es malo desde su nacimiento. Nosotros fuimos malos desde nuestro nacimiento, ya que cuando nacimos con un corazón corrupto, inclinado al pecado y enemigo de Dios. La Biblia habla del hombre así, y eso es lo que debemos de creer. Y si tú eres un creyente que ya tiene algún tiempo en el Evangelio, ya habrás experimentado con tu propia vida que así es. En la medida que avanzamos en la vida cristiana, en la medida que crecemos en conformidad a Cristo, paradójicamente nos damos más cuenta de los escondrijos de nuestra propia maldad, de nuestro propio corazón. A mayor luz de Dios, mayor oscuridad veremos en nosotros. Y eso no nos va a derribar, al contrario, nos seguirá quitando nuestro autoorgullo, nuestra autovanagloria, para apreciar y aferrarnos únicamente al amor de Dios en Cristo Jesús. La Biblia entonces presenta al hombre así como aborrecedor de Dios, del Dios verdadero. Entonces, cuando prediquemos el Evangelio, también necesitamos empezar donde el apóstol Pablo empezó, en la carta a los Romanos. Miren un poquito más atrás en Romanos 3:9. Vean el título de ese párrafo: no hay justo. Vamos a leer el versículo 9. Pregunta retórica: ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos? Pablo se presenta aquí como judío según la carne, según su raza. ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? ¿Que quiénes? ¿Que los gentiles? En ninguna manera. O sea, en ningún punto de nuestra vida. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos, dice están, pero estamos bajo pecado. ¿Dónde lo hizo? Precisamente en esos 3 capítulos, los 3 primeros capítulos de esta carta. Él usó estos primeros 3 capítulos, escucha bien, con un solo propósito. ¿Sabes cuál? Condenar al mundo bajo pecado. Lo hizo bajo la dirección del Espíritu Santo y usando todo su intelecto. Él está presentando un argumento. El hombre es pecador. Y aquí les enseño lo que esto significa. Y eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacerlo con amor, con misericordia, con pasión. Tenemos que decir a todos: esto es lo que la Biblia dice acerca de ti. ¿Qué dice acerca de mí? Que eres pecador. Y con la Biblia, como lo hizo el apóstol Pablo, te voy a mostrar lo que significa que el hombre es pecador. Entonces hoy vamos a ver cuán pecador es el hombre. ¿Cuán pecador es el hombre? Y para contestar esta pregunta, ¿cuán pecador es el hombre?, vamos a hablar de la depravación total del hombre.
la cual es una depravación radical. Eso significa depravación total. Es una depravación radical que ha tocado cada área, cada aspecto y cada parte de su ser. Significa la depravación total que el hombre es de verdad depravado. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Es muy importante que nosotros entendamos cómo es realmente el hombre. De esta manera, como según Romanos capítulo 3, 23 y según Romanos 3, 9. Escucha bien, si no entendemos nosotros realmente cómo el hombre es, cómo somos delante de Dios, va a afectar nuestra manera de predicar el Evangelio. Si no entendemos la pecaminosidad del hombre, la depravación total del hombre, va a afectar aún cómo vemos a Dios, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos al mundo y cómo miraremos el Evangelio. Y estaremos creyendo un Evangelio falso. Y eso no queremos que nos suceda. Tenemos que entender cómo es el hombre realmente, porque eso va a afectar nuestra manera de creer, vivir y predicar el Evangelio. Entonces, como primer punto, vamos a ver lo que no significa la depravación total. Y vamos a subdividirlo en 5 puntos. Repito, no escribí en el pizarrón lo que no significa o lo que sí significa la depravación, porque son oraciones largas. Y si no te da chance de apuntar, estoy grabando el mensaje y lo vamos a compartir luego en el grupo de WhatsApp. Como primer punto, la depravación total del hombre no significa que la imagen de Dios en él haya sido totalmente perdida en la caída. Apunta estos textos, solo vamos a leer uno, son 3. Textos como Génesis capítulo 9, versículo 6. Textos como 1 Corintios 11, 7. O Santiago 3, 9. Repito los textos. Génesis 9, 6. 1 Corintios 11, 7. Y Santiago 3, 9. Muestran al hombre como habiendo sido creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, hay un sentido verdadero todavía en que la imagen de Dios aún se encuentra en cada ser humano, aunque éste sea totalmente depravado. Vamos a leer Santiago 3:9. De esos 3 versículos que les dije, por cuestión de tiempo, ya tú si quieres checar los otros, checas Génesis 9:6 y 1 Corintios 11:7, donde se menciona que el hombre sigue teniendo la imagen de Dios, aún siendo un vil pecador. Santiago 3:9 dice: sí, con ella, hablando de la lengua y de la boca, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos, véanlo, a la semejanza de Dios. ¿Ya vieron, hermanos? Con ella bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza, a la imagen de la semejanza de Dios. Entonces, ese fue nuestro primer punto. No significa que la imagen de Dios en el hombre haya sido totalmente perdida en la caída. La depravación total, número 2, tampoco significa que el hombre no tenga ningún conocimiento ni de la persona ni de la voluntad de Dios. Repito, no significa que el hombre no tenga ningún conocimiento de la persona y de la voluntad de Dios, ya que las Escrituras nos enseñan que los hombres incrédulos, escucha bien, los hombres incrédulos tienen suficiente conocimiento de Dios para aborrecerlo, y también tienen suficiente conocimiento de su verdad para rechazarla e intentar detenerla. Regresemos a Romanos, la carta a los Romanos. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 18, y nos brincamos al versículo 21. Romanos 1, 18 y luego el 21. Dice así, el título de ese párrafo, miren, la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable, porque la ira de Dios, versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Véanlo, ellos tienen suficiente conocimiento de la verdad de Dios para rechazarla hasta el día de hoy e intentan detenerla, y lo vemos en la sociedad del día de hoy. Están creando leyes antibíblicas porque ellos saben
suficiente de la verdad de Dios. Y el versículo 21, pues habiendo conocido, ya no solamente su verdad, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hasta ahí. Entonces vean esto. Aunque muchos se consideran ateos, escucha bien, la Biblia no reconoce el ateísmo, porque el incrédulo tiene suficiente conocimiento de Dios, de la persona de Dios, y suficiente conocimiento de su verdad para oponerse a Dios, aborrecerlo y rechazar su verdad. Y quiere vivir de un modo independiente, autónomo, alejado de ese Dios que conoce, lo suficiente para aborrecerlo y de esa verdad. Entonces la Biblia no reconoce a los ateos. La Biblia dice que todos los hombres conocen a Dios. No solo saben que hay un Dios, sino que también saben un poco acerca de quién es Él. Y también tienen una idea de cómo es la voluntad de este Dios. Entonces, ¿cuánto sabe el hombre incrédulo acerca del Dios verdadero? Sabe lo suficiente para aborrecerlo. ¿Cuánto sabe el hombre de la voluntad de Dios? Lo suficiente para pelear en contra de ella. Entonces, en un debate con un ateo, el problema de él nunca será su intelecto. Él va a entender la verdad que le estaremos exponiendo con la palabra. El problema del ateo es su voluntad. Va a entenderlo porque el Evangelio lo entiende hasta un niño. Él no querrá obedecer a Dios ni querrá doblegarse ante Él. Él querrá vivir. ¿Qué derecho tiene Dios sobre mi vida? Yo quiero vivir como quiera. El problema será su voluntad, porque su voluntad está atada a su culpa, a su pecado. Pero intelectualmente lo comprenderá. Sabe lo suficiente acerca de un Dios y sabe lo suficiente acerca de su verdad para aborrecerla. Entonces los incrédulos se oponen, dice la Biblia, con todas sus fuerzas para detener y restringir lo que saben acerca de Dios. Incluso cuando sus conciencias empiezan a hablarles, ellos no quieren escuchar. Y cuando alguien les está hablando el Evangelio, no quieren escuchar, simplemente porque no quieren someterse a Dios. Entenderán, pero no quieren someterse a Dios. El tercer punto acerca de lo que no significa la depravación total es que no significa que el hombre no posea una conciencia o que sea totalmente insensible al bien y al mal. Repito, no significa que el hombre no posea una conciencia o que sea totalmente insensible al bien y al mal, ya que las Escrituras enseñan que todos los hombres, por más inmorales y pecadores sean, poseen una conciencia, la cual, si no ha sido cauterizada, esta puede guiar al hombre incrédulo, al hombre pecador, a admirar virtud y actos nobles. Ahí mismo en Romanos. Por eso les mencioné que los primeros 3 capítulos de Romanos son una manera como el apóstol Pablo presentó la culpabilidad del hombre, tanto de los judíos, que eran los únicos en ese tiempo que tenían la ley del Antiguo Testamento, como las naciones paganas. Todos son culpables. Miren Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahí dice que todos los hombres poseen una conciencia. Así como todos los hombres todavía tienen la imagen de Dios, y todos los hombres incrédulos tienen un conocimiento suficiente de quién es Dios y cuál es su voluntad. Versículos 14 y 15 de Romanos 2. Porque cuando los gentiles, se está refiriendo a la gente que no tenía la ley escrita del Antiguo Testamento, que no tienen ley, a esa ley se refiere, la escrita del Antiguo Testamento, hacen por naturaleza, véanlo, lo que es de la ley, o sea, lo que la ley moral prescribía. Estos, los gentiles, aunque no tengan ley escrita, son ley para sí mismos. ¿Cuál ley? La ley escrita en sus corazones, explica el versículo 15, mostrando la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y esa conciencia acusa sus malas obras o defiende sus buenas obras, acusándolos o defendiéndolos
sus razonamientos. ¿Ya vieron? La conciencia en el hombre, aunque es totalmente depravado, existe. Dios ha puesto conciencia en cada hombre. Podemos viajar por todo el mundo, tú y yo, y visitar las diferentes culturas alrededor de esta tierra. Y podremos encontrar algo muy parecido entre todas ellas. No importa el idioma que hablen, no importa el color de la piel que tengamos. ¿Sabes qué es lo parecido en todas las culturas? Las leyes que rigen esas naciones. Las leyes que rigen a las culturas saben instintivamente lo que está bien y lo que está mal. Y esa es la ley de la conciencia. Todas las culturas saben que está mal mentir. Todas las culturas saben que no es correcto matar. Todas las culturas saben que no es correcto robar. Que no es correcto tomar la mujer de otro hombre. Ni vivir como tú quieras. Y es lo que hoy quiere hacer la nueva agenda, el globalismo. Tú puedes vivir como quieras y tienes el derecho a que los demás te reconozcan. No, eso es antibíblico. Porque aún ellos saben que lo que están haciendo está mal. Por eso necesitan ir al Estado, al gobierno y crear leyes. Porque si alguien se siente perro, se siente árbol, se siente lo que sea, no solamente tiene el derecho de sentirse así, quieren obligar a los demás de verlo de esa manera. Pero esa persona aún sabe que está mal por su conciencia. Y como no puede convencer a todos con sus argumentos, quieren crear leyes que forcen a los otros hombres, en contra de las conciencias de esos hombres, a tratarlos y verlos como personas ajenas y opuestas a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos todo esto las culturas? ¿Quién nos enseñó que mentir, matar, robar, el adulterio está mal? ¿Cómo es que todos los seres humanos, desde que Adán y Eva fueron creados hasta el día de hoy, y así seguirá hasta que Cristo venga, cómo sabemos los hombres que lo que está bien y lo que está mal? Ahí lo dice en Romanos 2, 14 y 15, porque Dios ha escrito su ley moral en el corazón de cada hombre, y también le ha dado al hombre una conciencia para que sepa lo que está bien y lo que está mal de manera innata. Entonces Dios usa la conciencia humana para restringir el pecado en el hombre. La conciencia es como un freno que Dios pone en cada pecador para que éste no llegue a ser peor de lo que ya es. Sin esa conciencia tú y yo hubiésemos sido peores de lo que fuimos. Entonces el hombre, aunque sea totalmente depravado, tiene una conciencia. Cuarto punto de lo que no significa la depravación total. No significa que el hombre sea incapaz de demostrar virtud. No significa que el hombre sea incapaz de demostrar virtud. Ya que hay hombres que aman a su familia, incrédulos, aún los que se dicen ateos, aún los que se dicen satánicos. Esos hombres aman a su familia, aún sacrifican su propia vida para salvar a otros y hacen grandes obras de generosidad. También la Biblia reconoce que los hombres son capaces de amar a otros, servir a su patria y aún llevar a cabo obras religiosas. Cristo mismo lo dijo, Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11. El hombre depravado totalmente puede manifestar y mostrar virtud. Mateo 7 del 9 al 11 dice así, en la oración y la regla de oro, dice Cristo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Dice, sería algo inhumano, absurdo. Es una pregunta retórica, no hay ningún hombre. Y vuelve a preguntar, ¿y si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? No, dice Cristo, pues si vosotros siendo malos, siendo totalmente depravados,
saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, saben demostrar virtud, pues cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que no es malo, dará buenas cosas a sus hijos. Entonces, aunque el hombre es depravado, todavía puede demostrar virtud. Pero escucha bien, aunque los hombres puedan amar a otros, servir a su patria, llevar a cabo obras religiosas, hacer grandes obras de generosidad, amar a su familia, sacrificar su propia vida para salvar a otros, cuando hacen esas obras o se portan bien, nunca lo hacen para la gloria de Dios. Nunca lo hacen porque aman a Dios. Nunca lo hacen porque han experimentado el amor de Dios. Únicamente lo hacen por vanagloria y egoísmo, por buscar el reconocimiento y el aplauso, no solamente de los hombres, sino el reconocimiento y el aplauso de Dios. Entonces, ese fue nuestro cuarto punto, que la depravación total no significa que el hombre sea incapaz de demostrar virtud. Y como último punto, quinto y último punto, de lo que no significa la depravación total, no significa que todos los hombres sean tan inmorales o depravados como podrían ser. No significa que todos los hombres sean igualmente inmorales o que todos los hombres se entreguen a cada forma de maldad que exista. Repito, no significa que todos los hombres sean tan inmorales o tan depravados como podrían ser, ni que todos los hombres sean igualmente inmorales o que todos los hombres se entreguen a cada forma de maldad que exista. Es decir, no todos los hombres son delincuentes, es verdad. No todos los hombres son fornicarios, asesinos. No todos los hombres son homosexuales o lesbianas. No todos los hombres son secuestradores. Pero todos, escucha bien, todos son capaces de tales cosas. Lo que nos refrenaba y lo que nos refrena, lo que refrena a los inconversos es la gracia de Dios. Lo que afirma la palabra es que tú y yo, que ya somos salvos por la gracia, en nuestra manera específica de pecar y los pecados específicos que cometíamos, éramos los peores. Éramos los mejores pecadores en nuestras áreas específicas. Es lo que dice la palabra. Mira primero a los Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Primero a los Corintios 6, del 9 al 11. Los pecados, que en esta lista de pecados que vamos a leer, aquí hay varias listas de pecados en toda la Biblia y aún en el Nuevo Testamento. No significa que todos los creyentes cometieron esos pecados, sino que hay creyentes que cometen este pecado, otro este pecado. Esta fue su inclinación predominante. Este fue tu pecado que te esclavizó. Y aquí lo dice, miren, 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos, este primer pecado, injusticia, injustos, no heredarán el reino de Dios? Ya dijo 1, injustos, no erréis. 2, ni los fornicarios. 3, ni los idólatras. 4, ni los adúlteros. 5, ni los afeminados. 6, ni los que se echan con varones. 7, ni los ladrones. 8, ni los avaros. 9, ni los borrachos. 10, ni los maldicientes. 11, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren cómo remata el versículo 11. Y estos 11 pecados o tipos de pecado y más eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados. Véanlo, el cambio, el nuevo nacimiento, la lucha contra el pecado. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, o sea, en su persona y en su obra, y por la regeneración del Espíritu de nuestro Dios. Véanlo, véanlo, hermanos. Todos los hombres somos inmorales y depravados antes de la regeneración, antes de su conversión. Si un hombre es mejor que Faraón, si un hombre es mejor que Hitler, si un hombre es mejor que los emperadores romanos, fue solamente porque la gracia de Dios refrenó su maldad.
La gracia de Dios restringe el pecado del hombre inconverso, para que éste no sea peor que Hitler. Si no fuera así, si no hubiera gracia de Dios restringiendo nuestro pecado, y aun cuando fuimos inconversos, si la gracia de Dios no hubiera restringido nuestro pecado, y si Dios quitara su gracia ahorita de la humanidad en general, quitara su gracia común, entonces la humanidad hace muchos cientos de años, miles de años, ya se hubiera destruido. Y eso no le permitiría a Dios la oportunidad de redención para nadie. Desde el jardín del Edén se hubieran matado a Adán y Eva. Escúchalo bien. Desde el jardín del Edén se hubieran matado a Adán y Eva. Y la raza humana hubiera desaparecido. O el día de hoy, 19 de junio de 2021, si Dios decidiera quitar de un momento a otro toda su gracia común en todos los pecadores, en todos los inconversos, este mundo acabaría. Veríamos personas peores que Hitler, peores que Putin, peores que el peor asesino, secuestrador que tú conozcas. Y así hubiéramos sido tú y yo. Pues decimos, no, yo nunca. Fue la gracia de Dios. Todos tenemos la semilla de pecado. Y si no hubiera sido por la gracia general de Dios cuando éramos inconversos, y si no fuera ahora por la gracia especial de Dios que nos salvó, hubiéramos tú y yo sido peores que Herodes, peores que Faraón y que Hitler. Entonces vean esto: en su soberanía Dios restringe la maldad del hombre, pero también en su soberanía Él decide soltar la maldad de algunos hombres, como los que ya hemos mencionado. Entonces todos podríamos acusar que Dios es culpable porque permitió que se levantara Hitler. Dios es culpable porque permitió que se levantara Herodes o Faraón o los emperadores romanos, o etcétera, 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 o el peor asesino, secuestrador, violador, etcétera, etcétera. Dios es culpable. No, Dios no es culpable por permitir que unos manifiesten lo que hay en el hombre y otros no, porque Dios en su soberanía permitió que el hombre se corrompiera solo. El hombre no fue creado como una máquina o un robot. El hombre decidió por sí mismo corromperse, y esa corrupción empezó desde la desobediencia en el jardín del Edén. Entonces Dios fuera culpable si Él hubiera corrompido al hombre, pero los hombres se hicieron corruptos a sí mismos. Dios en su soberanía simplemente dirige a los seres humanos corruptos. Y escucha bien, para su propia gloria, Él suelta a algunos para que su propia corrupción se manifieste y ellos puedan mostrar lo que cada ser humano pueda llegar a ser si éste es dejado ser guiado por su malvado corazón. Y también para su propia gloria, Él restringe la maldad de los hombres a su manera. Entonces, si tú no fuiste como Hitler, si yo no fui como Hitler, fue por la gracia de Dios. Porque la semilla de esa maldad que Él tuvo, la tenemos tú y yo, la teníamos tú y yo. Piensa en el peor ser humano de la historia. Tú y yo hubiéramos sido Judas Iscariote si no hubiera sido por la gracia común de Dios. Y ahora, no solamente en ese tiempo cuando éramos inconversos disfrutábamos sin saberlo de la gracia común de Dios que restringió nuestra maldad, sino que ahora estamos disfrutando de la gracia especial de Dios, que ya no nos esclaviza ese pecado que antes nos dominaba. Lo leímos en 1 Corintios 6. Ahora hay una lucha, pero hay una victoria. Hay victoria, porque ese pecado fue derrotado en el cuerpo de Cristo. Nosotros podemos vivir ahora libres del pecado para la gloria de Dios, podemos servirlo, podemos adorarlo. Y ese fue nuestro quinto y último punto de lo que no significa la depravación total. Ahora pasemos a lo que sí significa
o a lo que significa la depravación total, y ahí son 7 puntos. Primer punto, la depravación total significa que la imagen de Dios en el hombre, aunque existe, como vimos en el primer punto de lo que no significa, esa imagen de Dios ha sido seriamente desfigurada y que la corrupción moral ha contaminado a la persona entera. Repito, significa que la imagen de Dios en el hombre ha sido seriamente desfigurada y que la corrupción moral ha contaminado a la persona entera. ¿A qué nos referimos cuando decimos la persona entera? ¿A qué áreas de su vida ha contaminado la corrupción moral? Su cuerpo físico, su mente donde está su razón, sus emociones y sus sentimientos y su voluntad. Lo que piensa, lo que siente y lo que hace, y aún su cuerpo físico. Por eso día a día nos estamos deteriorando, jóvenes. Día a día vas a envejecer como nosotros. Día a día te vas a debilitar. Es parte de la manifestación del pecado en nosotros. Es parte de la corrupción moral, el cuerpo, la razón, las emociones y la voluntad. Es decir, la corrupción moral ha pasado por todo el ser humano y todo lo que él es corrupto. Por eso, por más que intentemos vivir una dieta estricta en nuestra alimentación, por más ungüentos, perfumes, esencias, lociones que untemos, por más vitaminas que tomemos para nuestro cuerpo físico y prolongar nuestra salud o querer vivir más años, tarde o temprano, la corrupción moral para nosotros temporal, porque ya tenemos vida eterna interna, se va a manifestar. El cuerpo se está deteriorando, el cuerpo está envejeciendo, el cuerpo se va a enfermar y el cuerpo físico va a morir. Pero creemos que nuestro cuerpo físico va a resucitar eterno como el cuerpo de Cristo. Es la última etapa de la redención, la resurrección de los muertos. Miren cómo lo dice Efesios. Vean la corrupción moral en todo el ser en Efesios capítulo 2, versículo 3. Bueno, el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sentido espiritual en vuestros delitos y pecados. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos, hablamos del pasado, en otro tiempo, miren, en los deseos, ahí está, emociones, deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, ahí está, la voluntad humana, de la carne y de los pensamientos, ¿vieron? Mente, emociones, voluntad, y la carne, el cuerpo, y éramos en el pasado, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora somos hijos adoptados de Dios, los creyentes verdaderos. Todo el ser del hombre es corrupto, moralmente hablando. Segundo punto de lo que significa la depravación total. Número 2, significa que el hombre nace con una propensión o una inclinación hacia el pecado. Repito, significa que el hombre nace con una propensión o una inclinación hacia el pecado. Es decir, escucha bien, como leímos en 1 Corintios 6, del 9 al 11, todos los hombres son capaces de la más grande maldad. Tú y yo, antes de ser salvos, éramos capaces de la más grande maldad. Recuerda cuánta maldad hubiéramos hecho, cuánta maldad queríamos hacer y no pudimos, pero cómo lo deseamos hacer. Todos los hombres son capaces de la más grande maldad, los crímenes más indecibles y las perversiones más vergonzosas. Repito, las acabamos de leer, este catálogo de pecados que leímos en 1 Corintios 6, de 9 al 11. Ahora miren cómo lo dice nuestro Señor. Mateo capítulo 15, versículos del 18 al 20. Él también da un catálogo de pecados. Y recuerden, cada pecado se subdivide en otros pecados.
Entonces esto es algo que llega a cada área de nuestro ser. Todos los hombres son capaces de la más grande maldad, los crímenes más indecibles y las perversiones más vergonzosas. Mateo 15, del 18 al 20 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Vean, ahí está el problema no está en la boca. El problema está en qué tipo de corazón tienes. Y eso es lo que contamina al hombre, dice Cristo. Porque del corazón salen, número uno, los malos pensamientos. Véanlo, del corazón esclavizado al pecado. Número 2, del corazón salen los homicidios. Número 3, los adulterios. Número 4, las fornicaciones. Número 5, los hurtos. Número 6, los falsos testimonios. Y número 7, las blasfemias. Todo se menciona en plural. Por eso estos pecados se subdividen. Hay muchos tipos de blasfemias. Hay muchos tipos de hurtos. Muchos tipos de falsos testimonios. Muchos tipos de fornicaciones. Véanlo. Estas cosas, dice el versículo 20, son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces, el hombre está contaminado, dice Cristo, porque ya posee un corazón contaminado. Y este corazón contaminado se contamina más cuando manifiesta y el hombre obra estos pecados. Es como una bola de nieve, más perverso, más perverso, más perverso y más perverso cada vez mientras pasan los años y no recibe la salvación. El problema es que no lo creemos. No creemos que todos los hombres son capaces de lo peor, porque somos muy humanistas. Nosotros pensamos que hay una chispa, hay un fuego, hay algo bueno dentro del hombre. Y ese es el problema del evangelismo moderno. Ese es el problema en la mayoría de las iglesias, aún que se llaman evangélicas. No lo creen. Creen que hay algo bueno en el hombre, pero esas iglesias son humanistas. No están predicando el evangelio verdadero, el glorioso evangelio de Cristo. Tú y yo, cuando prediquemos el evangelio, conociendo la condición de esos hombres que estamos evangelizando, debemos de rogarles que se arrepientan, aún con lágrimas. Pero a la vez tú y yo no vamos a usar trucos y no vamos a usar nada para manipularlos, porque ningún hombre puede ser salvo a menos que el Espíritu Santo lo levante, como leímos en Efesios 2:1, lo levante de los muertos espirituales y cambie totalmente su corazón. Escucha bien esto, ahora voy a ser más específico, son ejemplos que no te van a gustar, pero es lo que dice la palabra. Cuando la Biblia habla que el hombre es totalmente pecador, y aunque exige y demanda que el hombre adulto, y me refiero a hombre, a ser humano adulto, hombre, mujer, se arrepienta y crea, eso no excluye, eso no hace a un lado a los niños, que aunque no manifiestan el pecado como un adulto, ni cometen el pecado como un adulto, ahí está, somos testigos de que la semilla del pecado ahí se está manifestando cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. El niño no es consciente de eso, pero nosotros como creyentes verdaderos, que afirmamos este evangelio verdadero, sí, te pregunto, contéstate delante de Dios, no a mí, en tu conciencia contéstate, ¿tienes que enseñar a tus hijos cómo mentir? Al contrario, tienes que enseñarles a no mentir, porque lo hace. ¿Tienes que enseñarles cómo ser egoístas? No, pues la Biblia así los considera, es la verdad. Tus hijos, hasta que se conviertan, escucha bien, hasta que se conviertan de verdad, por más morales y buenos que sean, tendrán todavía una naturaleza pecaminosa y tendrán mentes en contra de Dios. Lo único que los restringe es la gracia común de Dios. Algunos están pensando, ¿cómo puedes hablar así de los niños? Hablo así porque es lo que la Biblia dice, y ahí está nuestro problema.
Esto nos muestra que somos más humanistas cuando se trata de nosotros. Somos más humanistas cuando se trata de nuestra familia, pero cuando se trata de otros, ya viste ese niño, qué terrible es. Ya viste el hijo del hermano fulano o el hijo del vecino, cómo es. Pero cuando te tocan a tus hijos, o la Biblia te señala a tus hijos, te manifestamos que somos humanistas y no somos cristocéntricos. Y eso afecta la manera de ver a tus hijos, y eso afectará si los estás evangelizando correctamente o no. Entonces vean, muchos dicen, los bautistas dicen, yo soy bautista fundamentalista, yo soy bautista independiente, yo soy un bautista bíblico, creo en todo lo que la Biblia dice. No creen en la Biblia completamente, porque cuando se trata del pecado del hombre, cuando se trata del pecado de su familiar, de su papá, de su mamá, de su cónyuge, de sus hijos, de su familia extendida, que el hombre es pecador, dice la palabra, desde su concepción, desde su nacimiento, son humanistas. Ahí dejan de ser bíblicos. Y eso les impide evangelizarlos correctamente. Y si no los evangelizamos correctamente, nunca van a conocer al Dios verdadero. Nunca se van a arrepentir adecuadamente. Siempre se verán ellos como esto que dice la palabra es para los otros, no es para mí, no es para todos. Fue para nosotros. Si tú quieres ver a tus hijos salvos, tienes que mirarlos como los que son. Y tienes que predicarles de Cristo. Él vino a salvar a pecadores, no a medios pecadores. Él vino a salvar a los peores pecadores, a los que cometen los pecados que leímos en Mateo 15, del 18 al 20. A los que cometen los pecados que leímos en 1 Corintios 6, del 9 al 11. A esos vino a buscar, que se arrepientan. Y si tus hijos no son así, es únicamente por la gracia común de Dios. Pero todavía tienen naturalezas pecaminosas y mentes en contra de Él. Entonces, si tus hijos espiritualmente son así de pecaminosos, ¿qué debes hacer? ¿Odiarlos? No, tampoco estamos promoviendo eso. A tus hijos debes de amarlos. Debes de amarlos por la gracia común de Dios, que mientras tengan vida y esperanza de salvación. Si son pequeños, debes de hablarles la palabra en su entendimiento, debes de guiarlos en el temor de Dios, debes de prepararlos, debes de cumplir tu responsabilidad de padre, de madre, de hablarles de su condición pecaminosa, no para que juzguen a otros, sino para que empiecen a mirarse cómo Dios los ve si no se arrepienten, si cuando crezcan no se arrepienten y crean en Cristo. Ya que la gracia de Dios ha refrenado la maldad en tus hijos. Y también, ¿qué debes hacer además de amarlos? Debes de evangelizarlos. Antes de evangelizar a otros, antes de que otros los evangelicen, tú como papá, como mamá, debes de evangelizar a tus hijos. Porque si mueren y rechazan el evangelio cuando crezcan, solo les espera la justicia de Dios en el lago de fuego eterno. Escucha bien lo que vimos en los puntos anteriores. ¿No te has preguntado cómo serían tus hijos si Dios retirara su gracia común de ellos? Mencionamos hace rato, ¿cómo sería la humanidad si Dios quitara su gracia del mundo? Bueno, ¿cómo sería tu hijo inconverso si Dios retirara su gracia común de él? ¿Cómo sería? Quizá peor que Hitler. Quizá como Herodes, como Judas Iscariote, como algún faraón, como algún emperador romano. Pues así serán, escucha bien, en el día del juicio. ¿Sabes qué pasará? Muchas veces nos hacemos la pregunta, personas de nuestra familia cercana que han muerto, decimos, ¿cómo los voy a ver en la eternidad? ¿Cómo no me producirá tristeza? ¿Cómo no me producirá dolor imaginar que mi ejemplo, cónyuge, papá, mamá, hijo, sobrino, abuelo, abuela, tío, etcétera, etcétera, sean atormentados en el infierno? Si era una buena persona. En el día del juicio,
Dios retirará su gracia común de todos los inconversos, de todos los falsos creyentes, de todos los ateos, de todas las personas que confesaron una falsa religión. Y ahí los podremos ver como son. ¿Sabes por qué son aparente o externamente buenos? Por la gracia común de Dios. Si Dios retirara su gracia, los veríamos como Satanás. Si Dios hubiera retirado su gracia común cuando nosotros éramos inconversos, hubiéramos sido como uno de sus demonios. Por eso el infierno fue preparado para Satanás y sus demonios, y los hombres sin la gracia común no son menores que ellos. Hermanos, este es el evangelio que debemos de creer. Si no nos miramos así, si no miramos así a las personas que nos rodean, si no miramos así a nuestros familiares inconversos, somos humanistas. No estamos creyendo el evangelio de Dios en esas áreas, o no lo creemos para esas personas. Entonces, si tus familiares más cercanos no se convierten de sus pecados, ellos acabarán en el infierno. Solo cuando vemos al hombre así, solo cuando vemos a nuestros familiares así, a las personas que más amamos en este mundo, cuando las vemos así de pecadoras, es cuando realmente podemos apreciar el amor de Dios en su salvación por medio de Cristo. No podremos apreciar la bondad de Dios hasta que veamos la oscuridad total del hombre, hasta que veamos la depravación total del hombre. Entonces, cuando veas cuán horrible, cuán abominable es el hombre, es cuando comienzas a apreciar cuán hermosa es la gracia especial de Dios en su perdón y en su salvación en Cristo. Tercer punto de lo que significa la depravación total. Significa que todo lo que los hombres hacen está contaminado por su propia corrupción moral. Significa que todo lo que los hombres hacen, a un bueno, a un virtuoso, está contaminado por su propia corrupción moral. Es decir, la corrupción moral y el pecado del hombre se extienden a sus obras más dignas de admiración. Vamos ahora al Antiguo Testamento, Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6, conocemos ese pasaje. Lo hemos mencionado varias veces acá. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, o sea, todas nuestras obras de justicia son para Dios, como trapos de inmundicia. Véanlo. Entre los hombres podemos recibir aplausos, admiración, reconocimientos, elogios, hasta promociones laborales, sociales, económicas. Pero todo lo que el hombre hace antes de su conversión, para Dios es como un trapo inmundo. Y escucha bien, todo lo que el creyente hace después de su conversión, si es algo digno de admiración, es bueno únicamente porque confía en la persona de Cristo. Porque ninguna obra que hagamos, por más buena que sea, aún esa obra tiene el sello del hombre, y el hombre todavía sigue siendo pecaminoso. Dios las acepta porque las hizo, o el hombre converso las hace porque confía en la obra perfecta de Cristo. Nuestras obras, aún buenas, aún el mejor predicador, el mejor evangelista, el que puede jactarse ya en horas antes de tumba, Señor, gracias porque me usaste para convertir durante todo mi ministerio de 40 años, se convirtieron 100,000. Dios aceptará esa obra únicamente porque las hizo confiando en Cristo, no en su capacidad. Véanlo, hermanos, el hombre, no se puede jactar el hombre inconverso en sus obras, mucho menos se jactará un creyente de sus obras, porque todas nuestras obras son trapos de inmundicia, peor para un incrédulo. Todo lo que el hombre ha hecho antes de su conversión era pecar, porque lo vimos hace rato, el hombre no tiene ninguna obra que pueda presentarle a Dios para ganar su favor.
El hombre no puede decir Dios me salvó porque vio que yo era bueno. Al contrario, Dios te salvó porque no podía salvarte a ti y a mí. Cuarto punto acerca de lo que significa la depravación total. Significa que las obras de los hombres, para seguir redundando en este punto, significa que las obras de los hombres antes de su conversión no son el resultado de su amor para con Dios. Tampoco son el resultado de un deseo de obedecer sus mandamientos. Repito, significa que las obras de los hombres antes de su conversión no son el resultado de su amor para con Dios, ni son el resultado de un deseo de obedecer sus mandamientos. Ya que ningún hombre ama a Dios de una manera digna. Ningún hombre ama a Dios como su ley demanda. Tampoco hay un hombre que glorifique a Dios en pensamiento, palabra y obra. ¿Sabes quién es ese hombre que lo hizo? Cristo. Todos los demás estamos descalificados. Desde la caída en el Edén, ninguno de nosotros ama a Dios en pensamiento, palabra y obra. Escucha bien. Todos los hombres se prefieren a sí mismos que a Dios. Todas sus obras de generosidad, heroísmo, lealtad y devoción religiosa son el resultado del amor del hombre para consigo mismo, pero no de un amor verdadero y sincero para con Dios. Vamos a ver otro catálogo de pecados. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 al 4. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, del 2 al 4. Otro catálogo de pecados o de pecadores. Dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice así el versículo 4: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Véanlo. Otro catálogo de pecados. Y esos pecados se subdividen en otros más pequeños. Véanlo. Todo el Nuevo Testamento, cómo ve Dios al hombre. Todas sus obras son el resultado de su amor egoísta. Pero hay hombres que dicen que estamos evangelizando. No, yo no soy esa persona. No, estás equivocado. Dicen, por ejemplo, yo soy un buen hombre. Yo sí soy un buen esposo, dicen. Dicen, soy un buen padre. Soy un buen trabajador porque trabajo duro y nunca he robado. Pero escucha bien, cuando dicen eso algunas personas que estaremos evangelizando, lo dicen solamente pensando en su relación con otras personas. Es verdad, pueden ser buenos hombres, moralmente hablando. Es verdad, pueden ser buenos esposos, son fieles, no son adúlteros. Es verdad, pueden ser buenos padres, pueden trabajar duro, puede ser que no roben en su empresa, no roben tiempo ni dinero, porque solamente están pensando en su relación con el prójimo. Y ahí está su error. Ya que el pecado debemos de verlo en el contexto de nuestra relación con Dios. Todo lo que el hombre expone, soy así, no soy como los demás, es por su amor propio. Es por su amor propio, no lo hace por amor a Dios. No lo hace para la gloria de Dios. Ya que, repito, el pecado debemos de verlo en el contexto de nuestra relación con Dios. Miren primero los Corintios capítulo 10, versículo 31. Primero los Corintios 10, 31. Miren qué dice. Primero los Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Otra cosa, no solamente es comer y beber, todo. Hacedlo todo para la gloria de, no para la vanagloria humana. Y todo lo que el hombre inconverso dice, cuando les presentamos el Evangelio y les damos la radiografía espiritual de lo que él es, no.
Yo soy así. Yo no soy como tú dices o esa Biblia dice. Pero lo hace siempre pensando en sus relaciones horizontales. Nunca está pensando en su relación con Dios. Y todo lo hace para su propia gloria. Entonces no importa lo que hagas, no importa la obra más grande de generosidad. Si no la haces para la gloria de Dios, dice la Biblia, es pecado. Si no lo haces en amor para con Dios, es pecado. Ahí podemos volver a ver cuán humanistas somos. Nos creemos buenos porque tratamos bien a otras personas sin pensar en nuestra relación con Dios. Hermanos, en muchas iglesias el hombre es el centro del universo. El evangelismo moderno ha puesto al hombre como el centro de la iglesia, como el centro del reino de los cielos, pero no. Dios es el centro del reino de los cielos, es el centro de la iglesia, es el centro del evangelismo. No importa lo que hagas a los demás, la pregunta es ¿cómo vives para con Dios? Lo que haces, lo haces para la gloria de Dios. Puedes decir, esto lo pude hacer porque Dios me ayudó, lo pude hacer porque Dios me perdonó, y es de Él la fuerza y la capacidad para hacerlo, es para su gloria. Si lo pude hacer es porque Él me ayudó. Otro ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, yo no soy así. Yo amé a Dios desde mi niñez. Yo nací en una cuna cristiana. Yo nací en un hogar religioso y yo amé a Dios desde mi niñez. No. Con la Biblia te podemos decir, no amaste al Dios de la Biblia, amaste a un Dios que tú creaste según tu engañoso corazón, pero no amaste al Dios de la Biblia, ya que Dios desde que fuiste concebido te vio como pecador y necesitas arrepentirte y creer en Cristo. Aún el día de hoy muchas personas en las iglesias evangélicas están adorando a Dios, pero no tienen ni la más remota idea de quién es, porque el día de hoy no se habla mucho de los atributos de Dios. No se habla de los atributos, repito, de su santidad, su justicia, su soberanía. No hablan del hombre realmente como es. Y no podremos amar a Dios correctamente, ni podremos glorificar a Dios correctamente si se nos está enseñando un Dios a medias, un Dios que agrada al hombre inconverso. Nunca lo podremos amar ni lo podemos glorificar correctamente. Porque si se nos presenta un Dios incompleto en sus atributos, nunca entenderemos el glorioso evangelio, porque nunca nos veremos a nosotros mismos, ni nunca veremos a la humanidad realmente como Dios la ve. Quinto punto de lo que significa la depravación total. Significa que la mente del hombre es hostil hacia Dios. Es decir, no puede sujetarse a la voluntad de Dios. No puede agradar a Dios. El hombre incrédulo e inconverso no puede hacerlo. Miren, ahí regresamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8. Solamente el 7 y 8, todo el capítulo está muy bueno. Solamente los versículos, 7 y 8 de Romanos capítulo 8. Dicen así los versículos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Dice Pablo, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Véalo, un inconverso puede decidir venir a Cristo, no puede, dice ahí. Tiene una inhabilidad moral. Su inhabilidad no es física, es moral, es espiritual. No puede. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden, espiritualmente hablando, agradar a Dios. No pueden. Entonces véanlo. Significa que la mente del hombre es hostil hacia Dios. Ahí dice que la mente es enemiga de Dios. Porque aunque el hombre es moralmente y externamente justo, bueno, ayuda a los demás, repito, no lo hace para la gloria de Dios, lo hace para su propia vanagloria, lo hace por su egoísmo, por su ego, para que pueda decir, no, yo soy mejor que los demás, yo soy mejor que fulano y que sutano.
La mente del inconverso es hostil y enemiga hacia Dios. Por eso el apóstol Pablo, en otra lista de catálogos en Romanos capítulo 1 al final, habla acerca de los hombres diciendo que son aborrecedores de Dios. Vamos a leer Romanos 1, versículo 30. Y ahí, si quieres apuntar, hay otra lista de catálogos desde el versículo 29 hasta el 31. Pero solamente vamos a leer el versículo 30, dice que es aborrecedor de Dios. Dice hombres murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Hasta ahí. Y la lista sigue. Lista de pecadores, lista de pecados, catálogo, otro catálogo. Hay otro en Gálatas 5. Entonces, los hombres inconversos son aborrecedores de Dios antes de su conversión. Eso también significa la depravación total. Número 6, penúltimo de lo que significa la depravación total. Número 6, significa que la humanidad, toda la humanidad, está inclinada a más y más corrupción moral, y que este deterioro moral sería y ocurriría más rápido si no fuera por la gracia de Dios que detiene la maldad de los hombres. Repito, significa que la humanidad está inclinada a más y más corrupción moral, y este deterioro sería más rápido, se manifestaría más rápido si no fuera por la gracia de Dios, la gracia común de Dios que detiene la maldad de los hombres. Cristo lo dijo, Lucas 17. Vamos al Evangelio de Lucas ahora. Ya vimos Mateo 15, lo que contamina al hombre. Ahora, ¿cuáles serán o cómo será la humanidad en su venida, en su segunda venida? Lucas 17, del 26 al 30. Véanlo. Muchos evangelios, muchas iglesias dicen, no, Cristo no va a venir hasta que todas las naciones sean para Él. No, Cristo enseña lo contrario. ¿Cuáles son las señales antes del fin? Guerras, terremotos, pestes, hambres. Y no vamos a ver ese punto, vamos a ver ahora el carácter de los hombres, los hábitos pecaminosos de los hombres, los hábitos egoístas, aunque en sí no son pecado lo que vamos a leer. Las cosas que vamos a leer no son pecados en sí mismo, pero para el hombre inconverso, como lo hace para su vanagloria y para su egoísmo, para ellos es pecado, porque los creyentes también hacemos estas cosas. Pero ¿cómo será la humanidad? Del 26 al 30 de Lucas 17, dice Cristo, en el contexto de la venida del reino de los cielos, como fue en los días de Noé, antes del diluvio, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, véanlo, se casaban, se daban en casamiento, o sea, vivían su vida normal, como si nada, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Esa destrucción fue por agua, la que viene es por fuego. Cuando venga Cristo no será por agua, será por fuego. Dice ahora el versículo 28 y versículo hasta el 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando destruyó el Señor Sodoma y Gomorra y las comarcas vecinas, comían, bebían, aquí añade otras cosas, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Véanlo. El hombre no mejorará. La humanidad no mejorará, hermano. Lo estamos viendo. La humanidad no está mejorando. Lo único que sostiene a la humanidad, al hombre inconverso, es la gracia común de Dios. Véanlo, hermanos. El mundo será para Cristo, pero será para Cristo hasta que Él regrese. No caigamos en ese evangelio que dice, no, ahora hay más evangelio en las naciones. Es un evangelio falso.
Es un evangelio que le da al hombre falsas esperanzas y él piensa que el evangelio es su mejor vida hoy. Y el evangelio nos presenta nuestra mejor vida cuando Cristo venga. El evangelio verdadero no te está presentando tu mejor vida para este mundo. La humanidad manifiesta cada día este deterioro. Otros ejemplos, miren, ¿no es cierto que nuestra sociedad está deteriorándose? ¿Cómo eran las actitudes y las acciones de los jóvenes hace 40 o 50 años? ¿Son mejores las actitudes y las acciones de los jóvenes y de los niños en la actualidad? No. Lo que ahora se ve en la televisión es mejor de lo que se veía hace 30 años. Lo que ahora se ve en la televisión, escucha bien, hace 30 años o más era en contra de la ley. Y no de la ley de la iglesia. Era en contra de la ley moral del hombre inconverso. ¿Cómo es la moda ahora? La moda es más modesta, decorosa y propia que hace 20 o 30 años. No, absolutamente no. La música de la radio es más conservadora, es más moral y es más ética ahora que hace 30 años. No, véanlo, la sociedad en general se está deteriorando. Jóvenes, el mundo que vives ahora no es el mundo que existía hace 20, 30 años. No es normal ser así. Lo normal es arrepentirse y venir a Cristo y adoptes el estilo de vida que agrada al Señor, que glorifica al Señor. Necesitas estudiar la historia de la humanidad en su moralidad. Y esa corrupción moral aún se nota en las iglesias evangélicas. ¿Cómo es el lenguaje moderno en nuestro tiempo? ¿El lenguaje moderno es más elevado, fino y culto? ¿O es más vulgar, sucio y vil? ¿El mal llamado modernismo ha mejorado la sociedad? No. El modernismo ha corrompido más al hombre. Pero la culpa no lo tiene el modernismo, sino aquellos que se han alejado de las normas básicas de ética y moral en la sociedad. Y por último, los avances médicos, los avances tecnológicos, los avances científicos han mejorado a las personas o las han vuelto más egoístas, insensibles e inútiles. La respuesta es obvia. Véanlo, hermanos, estamos viviendo una época que se llama el posmodernismo, pero eso no ha mejorado a la humanidad. Nos ha hecho peores que otras civilizaciones que fueron destruidas y desaparecieron en la gracia común de Dios. Los avances, la medicina, los avances en la tecnología, en la ciencia, no han mejorado la depravación moral del hombre. Al contrario, hombres, como leímos en Romanos 1, son hombres más insensibles, más inútiles, más egoístas e inservibles. Y eso está absorbiendo tu hijo, tu hija, niño, joven. Ellos creen que así ha sido el mundo. Ellos creen que siempre ha habido celulares, que siempre ha habido computadoras. No, eso es algo moderno que no nos ha mejorado. De verdad, no ha mejorado moralmente. Quizá laboralmente sí. Quizá en la escuela sí, pero moralmente no ha mejorado al hombre. El hombre sigue manifestando su corrupción. Y así debemos de ver al hombre. El mundo no está mejorando, está empeorando. Por tal motivo, solo el evangelio verdadero puede rescatar al individuo, puede rescatar al ser humano. Y en consecuencia, al rescatar al ser humano en una familia, esa familia empieza a ser rescatada. Y en consecuencia su vecindario empieza a ser rescatado y su sociedad, su trabajo empieza a ser rescatado. Donde el creyente va, hay un cambio, porque ya no es como era antes.
Y ya no es como es la humanidad, que está inclinada más y más a la corrupción moral. Y por último, séptimo punto de lo que significa la depravación total es que nos presenta este glorioso evangelio. Significa que el hombre no puede librarse de su condición pecadora y depravada. Apunta estos versículos, no vamos a ir a ellos. ¿Por qué no puede? Número 1, porque el hombre está muerto espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. El hombre no puede librarse de su condición pecadora y depravada, porque el hombre está muerto espiritualmente. Repito, Efesios 2, del 1 al 3. Número 2, el hombre es corrupto moralmente, como está escrito en el Salmo 51, versículo 5, donde dice: en pecado fui concebido y en maldad me concibió mi madre. Y número 3, el hombre no puede cambiarse a sí mismo, como está escrito en Jeremías 13, 23, donde dice: mudará el etíope su piel, cambiará el leopardo sus manchas. Así ustedes no pueden hacer el bien, porque están habituados a hacer el mal. Entonces vean, hermanos, la Biblia presenta al hombre desde la caída como una criatura depravada. Este es el evangelio glorioso. Este es el evangelio glorioso que presenta a un Cristo muriendo y resucitando por este tipo de personas que tú y yo éramos. También tú y yo entrábamos en esa lista de catálogos de pecadores que leímos. Este es el evangelio glorioso. Así nos veía Dios cuando envió a Cristo a vivir y a morir por ti y por mí. El hombre puede cambiar su propia naturaleza, puede cambiar su propio corazón, no puede. Dios tiene que hacerlo. Por eso leemos en Ezequiel, vamos al último versículo del estudio, Ezequiel 36, esto se presenta desde el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 26, y ya pasaremos también a los comentarios finales. Dice así Ezequiel 36, solamente el versículo 26: os daré corazón nuevo. ¿Qué da a entender? El hombre no puede crearse un corazón nuevo. Y dice también Dios, por medio del profeta Ezequiel: y pondré, yo lo haré personalmente, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Además quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién hace eso? ¿El hombre? No, tiene que ser Dios de manera espiritual y de manera sobrenatural. Dios tiene que quitarnos el corazón de piedra que no puede responder a Él. Y Dios tiene que darnos un corazón de carne, un corazón sensible que puede responderle a Él. Pero el evangelismo moderno se ha reducido a una simple decisión humana. El evangelismo moderno ha reducido la obra regeneradora del Espíritu Santo a nada más que una decisión egoísta y personal, porque solo les presentan a un Dios que los ama, un Dios que tiene un plan maravilloso para ellos. Solamente tienes que decidir que Cristo entre en tu corazón. El evangelismo moderno piensa que pueden manipular y convencer a las personas para que solo levanten la mano, pasen al frente de una reunión y tomen su decisión religiosa por Cristo, pero sus vidas no cambian para nada. No se dan cuenta que están predicando un evangelio diferente. Prediquemos nosotros el evangelio que leímos en el devocional en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, que Cristo murió bajo la ira de Dios para satisfacer la justicia de Dios por los pecados, y que Cristo resucitó de entre los muertos. Ese es el evangelio que debemos de predicar, el propósito de la muerte de Cristo. ¿Por qué Dios lo castigó? ¿Por qué la justicia de Dios tenía que ser satisfecha? ¿Por quiénes murió? ¿Y cómo se avaló que su sacrificio fue suficiente? Como vimos la semana pasada, el acto público que el Padre hizo fue resucitándolo de entre los muertos. Satisfecha mi justicia, les doy un Salvador vivo, eterno.
Entonces, hermanos, prediquemos este evangelio. Debemos de predicar a los muertos espirituales, rogando aún con lágrimas que se arrepientan y crean en este glorioso evangelio. No caigamos en el error de reducir el evangelio a solamente 4 leyes espirituales. ¿Crees que eres pecador? Sí. Número 2. ¿Quieres repetir conmigo esta oración? Sí. Repite en la oración. ¿Pediste con sinceridad? Entonces eres salvo. ¿Quién nos ha dado esa autoridad? Seríamos como un papa católico, declarando salvación cuando Dios no nos ha salvado. Si la vida de una persona no cambia, significa que no ha recibido nada. Y esa decisión y esa oración que hizo no sirvió para nada. Véanlo, hermanos, la salvación es más que una decisión. Es una decisión humana, pero producida por la obra del Espíritu Santo de manera sobrenatural. No reduzcamos a solamente una invitación. ¿Quieres repetir esta oración? ¿Quieres tomar tu decisión? No, necesitas nacer de nuevo. Necesitas arrepentirte. Necesitas creer, pero no lo podrás hacer si Dios no te da un corazón nuevo y no pone un espíritu nuevo en ti. Tú y yo somos como el profeta Ezequiel. ¿Sabes cómo estamos andando tú y yo en este mundo? Estamos andando como en un campo de huesos muertos y secos. Somos los únicos huesos que han sido regresados a la vida. En donde nos estamos moviendo son muertos espirituales, que tú y yo nos paramos con fe en medio de ese campo de huesos muertos y secos y les decimos: arrepiéntete y cree. Pero nosotros sabemos que solamente Dios tiene que obrar sobrenaturalmente para que los muertos se puedan levantar y caminar en nueva vida. Ya que la evidencia para que una persona realmente sepamos si ha sido convertida no es que una vez en su vida repitió una oración en el pasado. La evidencia de la verdadera conversión es que ahora sigue caminando de una manera diferente, de una manera nueva, y que crece en conformidad a Cristo. Tú fuiste de aquellos que son salvos por haber repetido una oración. Examínate si tu vida está caminando de una manera nueva. Porque si no estás caminando de una manera nueva, esa decisión no sirvió para nada. Creíste un evangelio diferente. Aquí creemos y predicamos y tratamos de vivir este glorioso evangelio. Que Dios nos ayude a entendernos como seres humanos, como el glorioso evangelio nos presenta. Totalmente depravados, que no manifestamos totalmente esa depravación porque la gracia de Dios nos refrenó, pero en esencia así lo somos, y que pudimos haber sido los peores pecadores en este mundo si no hubiera sido por la gracia común de Dios. Que Dios glorifique este evangelio en este lugar, que cada uno de nosotros que hemos sido regenerados creamos en este evangelio y que prediquemos este evangelio a los que están afuera. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar y después pasaremos a los avisos finales.